Para mí es un reto ilusionante, al mismo tiempo una gran responsabilidad que recae en mis manos y que espero atender bien, teniendo en cuenta estos 4 años que tenemos por delante y una hoja de ruta ya marcada que es el acuerdo programático. Si me planteo lo que son los hitos o lo que van a ser o pueden ser líneas importantes en el ámbito cultural, sin duda hay cosas para desarrollar que ya se iniciaron en legislaturas anteriores, como la Ley Foral de Derechos Culturales o el propio Plan Estratégico de Cultura, pero luego también hay otros ámbitos que habrá que pensar, como por ejemplo desarrollar una estrategia que ponga de nuevo al sector cultural en valor, que ayude a su profesionalización, que ayude a las industrias culturales ya creadas, pero también al emprendimiento cultural. Y también en el deporte, por supuesto, promover el deporte femenino, fortalecer la Fundación Miguel Indurain para que sea un elemento que ayude, una herramienta en este sector. Y si algo me gustaría destacar es que yo creo que tanto cultura como deporte son elementos vertebradores de una sociedad plural, diversa, que es la que somos, para poder vivir en libertad y en igualdad, de manera que no solo se va a gestar desde el propio departamento, sino que vamos a buscar esa transversalidad desde todos los departamentos del propio Gobierno de Navarra y en colaboración y consenso con las entidades locales que muchas veces les toca difundir, promocionar, incluso acoger en sus localidades toda esta agenda cultural y deportiva. Y yo creo que es fundamental también su labor ahí.